Peppa Pig fue uno de los personajes más populares entre los niños hace algunos años. El rostro de esta cerdita y de sus amigos se podía ver en miles de productos promocionales, mochilas, juguetes, calcomanías, libros, dulces. Sin embargo, muy pocos padres y niños sabían que detrás de esa inocente puerquita caricaturizada existía un terrible secreto. Peppa Pig. La serie de dibujos animados cuenta la historia de Peppa, su hermano pequeño, George, y mamá y papá cerdito. Esta serie se comenzó a transmitir por el canal de televisión Nick Jr. en casi todo el mundo desde 2004. Los episodios duran un aproximado de 5 minutos y se utiliza un estilo con dibujos simplistas, colores brillantes y situaciones cotidianas que enfrentan los padres y sus hijos pequeños. El hecho de que cada historia sea tan corta y simple hace que la serie sea ideal para los más pequeños que tienden a tener periodos de atención cortos. Peppa tiene 4 años, su hermano 2 años. Papá cerdito trabaja como ingeniero y mamá cerdito trabaja desde casa en su computadora mientras cuida de Peppa, su hermano y sus amigos. Pero, algunos rumores de internet dicen lo contrario, que esta historia es una fachada de algo mucho más siniestro. La verdadera historia de Peppa Pig. Para arruinar la infancia de cualquiera que haya crecido con esta cerdita y sus amigos, se comenzó a decir que en realidad Peppa nunca fue una cerdita sana. Por lo general, estaba enferma y pasó su corta vida en una cama de hospital. Una noche, los padres de Peppa decidieron que sería mejor si la sacrificaban. Así que esa noche, la cerdita se durmió y le inyectaron un veneno que la mató. Peppa soñaba con ser un hada y fue su último deseo aquella noche. Por esta razón Peppa siempre escoge disfrazarse de hada cuando tiene la oportunidad. Los padres de Peppa no podían vivir con la culpa de matar a su hija y después de algunos meses de que George preguntara dónde se había ido su hermana, papá cerdito optó por matarlo, después a su esposa y para finalizar, cometió suicidio. También existe una historia alternativa para otro de los personajes más populares de la serie, Susie Oveja, una alegre amiguita de Peppa que gusta disfrazarse de enfermera. En realidad se cree que se trataba de una niña muy alegre que soñaba con ser enfermera, pero lamentablemente fue atropellada por un camión mientras andaba en bicicleta y murió. Su madre se deprimió y se hizo adicta a las sustancias nocivas, hasta el punto de morir por sobredosis. A la familia de Danny, el perro, no le fue mucho mejor. Su abuelo lo llevó a navegar, pero se desató una tormenta y cayó un rayo sobre el abuelo. Danny murió ahogado. Su madre fue asesinada en el garaje. Estaba arreglando el coche cuando funcionó mal y la mató. Quizás es por esto que en la caricatura nunca se le ve a la madre de Danny en el garaje y que el abuelo evite tanto llevar a Danny en el bote. Madame Dessel quemó accidentalmente su escuela mientras horneaba galletas para los niños, y el abuelo de Peppa murió cuando la casa del árbol de Peppa cayó sobre él en el jardín. La abuela fue la última en morir, pero era esquizofrénica e imagino que todos sus seres queridos están bien. Por esto ella no participa en la serie animada. Otra versión es el origen de Peppa Pig. No podemos asegurar su veracidad, pero, de ser cierta, significaría que una de las series de animación más alegres e inocente encierra tras de sí un terrorífico y sangriento origen. Sucedió aproximadamente hace 15 años. Mark vivía junto a sus padres en una granja en medio de la campiña inglesa. A unos cuantos metros de su propiedad vivía otra familia, los Smith, que se dedicaban a criar cerdos para luego sacrificarlos y venderlos al carnicero del pueblo. Sin embargo, el negocio no les iba muy bien, habían perdido varias camadas y sus ventas estaban decayendo últimamente. Era un hogar particular, pues estaba compuesto por 2 miembros solamente, Johan Smith, un granjero de mediana edad y su hija pequeña, Peppa Smith.
La esposa y madre de la niña se encontraba en prisión. Había sido arrestada unos años atrás por atacar a su marido con un machete cuando estaba en estado de embriaguez. La pobre Peppa, además de vecina de Mark, era una de sus mejores amigas. La recuerda como una chica agradable y sumisa, a pesar de todo lo que le había pasado, tenía pecas en la cara y era algo regordeta. Había heredado la constitución física de su padre. Algunos días Mark acompañaba a Peppa a darle de comer a sus cerdos y como no, entre todos tenía sus favoritos. Se trataba de una pequeña familia de porcinos, el macho era un animal enorme y obeso, que además, había quedado medio ciego por una infección. La hembra solo fue capaz de tener 2 crías, era poco fértil. Una de ellas era un simpático cerdito que tenía una curiosa particularidad, su sonido no era como el resto de su especie, sino que gruñía ferozmente. A Peppa le recordaba siempre el rugido de un gran dinosaurio. La otra cría no tenía esta singularidad, pero era de un volumen extremadamente grande para su edad. Seguramente había sido producto de una mutación durante la gestación en el vientre de la madre. La cuestión era que le parecía ser enorme en comparación con el resto. Peppa y Max solían hacer dibujos con gises en la pared del granero de este último. Un día en concreto, mientras él, que no tenía una gran imaginación, pintaba una flor, su amiga hacía una especie de bosque que resultaba un tanto extraño. Con una tiza de color rosa dibujó su familia de cerdos favorita, llevando vestidos y playeras, lo que les daba un aspecto muy gracioso. Peppa vio que a Mark le gustaba y le presentó orgullosa su obra de arte. Por una parte, estaba Mamá Pig, a su lado se encontraba George, que traía en sus patitas el peluche de un dinosaurio, porque le gusta rugir como ellos. Detrás venía Papá Pig, que llevaba gafas porque no veía muy bien y la última miembro de la familia se llamaba Peppa Pig.